Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde todos ustedes se encuentren en comunidad. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar con una de las directoras más galardonadas y aclamadas dentro de lo que es el cine costarricense y el cine latinoamericano como tal. Para mí es un honor enorme poder tener dentro de lo que es esta tertulia del día de hoy a Valentina Maurel. Valentina Maurel es una directora de cine costarricense y que recientemente estrenó su novel film llamado Tengo Sueños Eléctricos, que también tuvimos la oportunidad de observar. Y sin lugar a dudas, estamos delante de una película que presenta muchas cosas muy buenas dentro de lo que es el cine a nivel general y que también es una película que no dejamos de recomendar. Hoy tenemos la oportunidad de estar con ella el día de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de conversar, de tertuliar un poco acerca de la carrera de Valentina, acerca de los detalles que hay detrás de una producción de tan alta calidad como esta, como lo fue Tengo Sueños Eléctricos. Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por brindarnos la oportunidad de hablar con vos un ratico acerca de todo lo que es tu carrera cinematográfica y también la producción de esta película que es tan hermosa como lo es Tengo Sueños Eléctricos. Valentina, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Muchas gracias. Encantada de estar acá con ustedes el día de hoy. Valentina, el día de hoy queremos conocer un poquito más acerca de todo lo que surgió ese interés por el cine de Valentina, cómo fue que se dieron sus primeros pasos cinematográficos, cómo se dieron todo lo que es el tema de ese interés por el séptimo arte. A mí me gustaría saber, y creo que a la comunidad en general le gustaría saber cómo surgió ese interés por el cine. ¿Hay algún tipo de anécdota que se haya dado? Y además de eso, nos gustaría saber qué fue lo que te inspiró para convertirte en la cineasta que sos hoy, por ejemplo. ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en directora de cine? Bueno, a veces no sé si tenía muchas opciones, porque mis dos papás son artistas, mi mamá es actriz, mi Ujú. papá, bueno, hizo muchas cosas, pero era pintor, escribe poesía también, y mi madrastra era productora de cine, entonces más bien habría sido muy insólito que yo me convirtiera en, no sé, que en abogada o algo así. Pero sí, sí sé que el cine, bueno, no sé, vi muchas pelis siendo joven y tuve experiencias de espectadora muy gratificantes y muy bellas, sobre todo en la adolescencia. Lo que sí es más insólito es como el hecho de convertirme en directora de cine, como que eso no me lo había planteado joven. Yo empecé a estudiar cine, quería ser productora o no sé, incluso en algún momento pensé como en estudiar nada más teoría o ser, qué sé yo, historiadora o crítica o qué sé yo. Y rápidamente en la escuela de cine me gustaron los rodajes y rápidamente en la escuela de cine también, que yo estaba haciendo una escuela técnica, que no era una escuela de arte, digamos, no te enseñaban a dirigir, siempre tenía alguien que estar dirigiendo igual los ejercicios y nadie quería hacerlo porque nadie quiere tener que ser la persona que toma las decisiones o la que sufre la presión del grupo que está en la expectativa de lo que vas a decidir y que juzga un poquito de lo que estás haciendo, como que nadie quería tener que estar en ese lugar muy incómodo y yo casi que por, no sé cómo decirlo, pero por falta de vanidad o como porque me quería que las cosas avanzaran, pues terminaba dirigiendo yo, ¿verdad? Pero nunca lo hice en ese momento queriendo ser directora. Y poco a poco, pues cuando uno ya sabe, se da cuenta que en realidad tomar decisiones no es tan difícil y surgen ideas y surgen deseos de personajes y te das cuenta que si dirigís de una manera o de otra, pues se ve mejor, funcionan mejor las cosas. De forma muy pragmática, pues me di cuenta que quería dirigir. Y bueno, y después hice una escuela de cine un poco más, una maestría en una escuela de cine un poco más artística. Ok, y justamente, Valentina, ese es el siguiente punto que nos gustaría indagar un poquito acerca de vos. ¿Cómo fue que se formó Valentina académicamente?
¿Cómo fue que ella, por ejemplo, bueno, ya sabemos que fue una influencia artística por parte de todo lo que es tus padres, pero también cómo fue que cómo fue que empezaste a nivel de académico? ¿Cuándo fue que decidiste, por ejemplo, decir, voy a sacar esta maestría de cine, voy a trabajar, quiero dedicarme a lo que es la producción del séptimo arte como tal? ¿Y a dónde fue que empezaste vos? Me imagino que empezaste desde aquí, desde Costa Rica, que después te llevó a otras fronteras, pero ¿cuál fue el punto donde vos te formaste académicamente? ¿Dónde te formaste como cineasta a nivel formal? Bueno, yo empecé en realidad tarde, o sea, en Costa Rica había una escuela de cine, es la escuela que hay aún, que es la Veritas, pero era un poco cara, y yo como tengo también la nacionalidad francesa, era casi al mismo precio o incluso más barato irme a estudiar allá, puede sonar un poco extraño, pero la universidad allá es pública, es gratuita, había que costearse la vida allá y resultaba casi igual que quedarse en Costa Rica y estudiar cine en la Veritas. Entonces, estuve muy poquito tiempo en Costa Rica, en la UCR, en Historia del Arte, y no hice gran cosa ese año. Entonces, apenas pude, me fui a Francia, empecé a estudiar en la universidad y ahí me pareció todo un poco teórico. Y lo que había en París, en donde estaba yo, era una escuela de cine, otra escuela de cine pública, bueno, dos que había para las que había que pasar un examen muy duro, muy difícil. Y yo no quería hacerlo, me daba miedo. Entonces me fui a Bélgica a una escuelita en la que no había ningún tipo de examen y que era barata. Y ahí fue donde descubrí el cine a través de la técnica, es decir, no había ningún aprendizaje artístico. Esto lo digo porque la gente piensa a veces que las escuelas, no sé, son como cajas mágicas de las que uno sale siendo cineasta y ya, pero en realidad yo creo que fue una combinación de cosas. Mientras yo estudiaba en esa escuela de cine, también trabajaba, tenía varios trabajos de estudiante, tenía un trabajo de mesera, tenía trabajo en una sala de conciertos en los que vendía camisetas como ese que tenés ahorita. ¿Cómo está? Ya. Y trabajé de mesera. Y a veces, no sé, siento que aprendí muchísimas cosas también haciendo eso, ¿verdad? Como eh, me permitió sobrevivir a rodajes, también todos estos trabajos que tenía. Y hice mucho rodaje también. Tenía un trabajo de estudiante que era dirigir a extras en grandes producciones. Y es un trabajo muy ingrato, o sea, es muy feo. Los extras son como el ganado del cine industrial, ¿no? Es un lugar en el que se trata muy mal a la gente la pagan mal. Entonces, como toda esa crueldad del cine también la aprendí ahí. Y ya cuando terminé esa escuela muy técnica y decidí que en realidad sí quería ser directora, entré a una maestría a una escuela de mejor reputación, digamos, una escuela más artística, pero ya venía yo como con el cuero duro, ¿no? No sé cómo decirlo en español, Sí, pero ya. claro, claro, que ya venías un poco más, por así decirlo, experimentada con todo este tipo de cosas que hay detrás de, ¿verdad? Sí, Entonces, como que había visto lo que eran las cosas de forma más cruda, ¿no? exactamente, ya vos habías estado donde asustan, como decimos aquí, generalmente Exacto, aquí en Costa exacto, Rica. ahí estaba por donde asustan. Entonces, creo que llegué con un entusiasmo increíble como a refugiarme a esta escuela más artística, en la que de pronto los otros estudiantes tenían quizás un poco más no sé, sentían que era natural que ellos estuvieran ahí. Para mí era un milagro, ¿verdad? Como que alguien me hablara de referencias, que me enseñara películas de Fassbinder, cosas así, cuando yo había estado haciendo todas estas otras cosas. Eh, y ya, no sé qué más decirte. La escuela de cine fue más que todo conocer gente. Y Fue más que todo como para sintetizarlo de alguna manera todo lo que es conocer las diferentes personas que hay con este tipo de gustos y empezar también a hacer algún tipo de carrera y de nombre a partir de eso, porque también ahí yo tuve la oportunidad de también ver tus cortos, que Paul está acá y Lucía en el Limbo, que ahora vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Nos gustaría saber, vale.
acerca de los desafíos que has enfrentado vos como directora de cine. ¿Cuáles han sido estos desafíos y cómo vos has superado en el sentido de que, por ejemplo, si se te ha presentado algún tipo de problema o si se te ha presentado algo que realmente haya tratado de truncar todo lo que es la formación cinematográfica que vos tenés? Em, ¿Cómo a qué dificultades estuve enfrentada? Ajá, exactamente, como a qué ¿Mis tipo primeras pelis o siempre? a realizar una película y a realizar, digamos, todo lo que es tu formación académica como tal. Sí, ¿cuáles fueron los retos que vos tuviste? Ok, pongámoslo así, hablando de mi primer corto, Ujú, Polela, ujú, que fue mi segundo corto de estudiante, ya había hecho uno en otra escuela, pero este fue el primero como que hice, el único que hice en esta escuela más artística. Y el desafío que tuve fue que de pronto yo estaba enfrentada como a profesores más importantes. El profesor tutor que tuve era un director conocido en Bélgica que admiro mucho y que respeto mucho. Y muy rápidamente me dijo que había una escena del corto que yo tenía que mejor quitar, ¿en que era la serio? escena. Sí, que le parecía que no estaba bien, Ah, que ok. le da a la peli, porque la peli es una historia, una relación padre-hija, Ujú, tiene una escena de gran ambigüedad, ¿verdad? Entonces, como que eso es lo que yo no sabía todavía, pero es lo que me gusta a mí, que es como escribir personajes que son muy enternecedores o en todo caso con los que uno se puede como identificar, que tienen sus vulnerabilidades y sus cosas, pero que de pronto tienen, pues, sí, ambigüedades, una parte oscura, y como que sin prevenir al el espectador, le presento esto de pronto y es un riesgo. Así puedes también matar a un personaje, ¿verdad? De pronto el espectador lo odia. Pero a mí me gusta mucho ese encontronazo, ¿verdad? Como esa ambivalencia, como adoro este personaje y a la vez lo odio, ¿verdad? Es como muy frustrante para el espectador. En fin, el punto es que este profesor me dijo cómo tenés que quitar esta escena. Y fue un gran dilema para mí porque yo confiaba en su mirada, yo no era nadie, es decir, ¿quién era yo para estar en desacuerdo? Y por supuesto que con todo el dolor del universo dejé la escena, ¿verdad? Pensando como quizás esto es un error. Y creo que ahí me hice cineasta, en realidad, ese fue mi primera afirmación como cineasta. Uno no sabe por qué, pero uno quiere que la escena esté ahí. Ni siquiera es orgullo o arrogancia, no, hay algo que hace que no puede ser de otra forma. Una, hay una evidencia ahí. claro. Y, y bueno, yo creo que así es como me descubrí cineasta y a la peli le fue muy bien después. Y mi profesor, de hecho, nunca supe qué pensó al final, pero me respetó, ¿no? Como que me gané su respeto. Claro, de hecho, ahora que vos mencionas esto, que creo yo que también es una parte muy integral de un cineasta, respetar su misma esencia. Si un cineasta quiere que una escena aparezca, se debería de respetar la visión del cineasta, claramente. A veces no sucede producto de diversos factores externos o internos dentro de lo que es la producción. Pero ahora que vos mencionas un poquito acerca de la que es esa esencia que vos tenés y que vos querías que esa escena como tal estuviera dentro de lo que es el filme, si te dijera cómo podrías describir tu estilo o enfoque cinematográfico, cómo lo podrías mencionar? ¿Hay algún tipo de influencia en particular en tu trabajo? ¿O cómo podría ser ese sello que impregna Valentina en una producción audiovisual? Bueno, influencias tengo muchas, a veces incluso las ignoro, es como que después cuando veo mis pelis digo, mira, es verdad que se parece a el trabajo de tal cineasta, pero a ver, digamos que si yo tuviera que definir mi estilo, Ujú. eh, creo que tengo como un estilo muy físico de cine, es decir, me gustan los cuerpos y me gustan los personajes que son cuerpos antes de ser otra cosa, ¿no? Como que siempre intento pensar eh, cómo se relacionan al mundo de forma muy concreta, cómo se sientan, cómo huelen, cómo desean. Y creo que eso contamina un poquito toda mi escritura, incluso las estructuras de mis guiones, que a veces, bueno,
de mi guión, porque solo he hecho un largo, pero no es algo muy eficiente a nivel narrativo, sino que tiene sus momentos de digresión, que son un poco antojadizos, pero porque de pronto son lugares en los que estoy teniendo un momento un poco más sensorial con mi personaje o algo así. Eh, Creo que es un cine que es un poco visceral, digamos, en ese sentido. Es muy difícil hablar de su propio estilo. Yo lo estoy descubriendo, sobre todo viendo solo hecho un largo, pero creo que ya desde ese corto que te mencioné, la escena que me pidieron que quitara era una escena en la que un personaje tenía una erección involuntaria, ¿verdad? Eh, en mi corto siguiente, todo el corto está estructurado, o sea, habla de un adolescente que tiene piojos. Y entonces siempre se está rascando la cabeza y eso tiene una incidencia en su despertar, en su descubrimiento del sexo. Eh, y bueno, pues el Tengo sueños eléctricos también habla de un despertar sexual. Entonces, quizás es un cine muy sexual, pero a la vez es como físico, nada más. Son personajes que sueñan, que duermen, que comen, que sudan. Eso. Sí, yo creo, por ejemplo, para agregar un poco y desde la manera de espectador, porque como te lo mencionaba, yo tuve la oportunidad de observar este filme que para mí me pareció precioso, Tengo sueños eléctricos, y considero que son personajes muy humanos. Creo que tu cine va muy de la mano con lo que es la humanidad, en el sentido de que nos muestras tanto virtudes como defectos de un personaje, tanto como el personaje que interpreta Reinaldo Aimén, que es tu primer actor. Y a mí me pareció superhumano. Son personajes que ascienden, que a veces caen, pero que nos muestran todo lo que conlleva la humanidad. Y creo yo que ese cine es muy auténtico, en el sentido en donde nosotros podemos ver todo lo que es esa humanidad. Y no estamos idealizando a nadie. Tus personajes, yo lo veo desde el punto de vista de un simple espectador y de un siempre aficionado al cine. Tus personajes son no se idealizan, al contrario, son muy humanos. Creo que también va mucho de la mano con lo que es tu cine y me parece súper genial. Ahora que estábamos hablando un poquito acerca de Paul está acá y Lucía en el limbo, que son tus primeros dos cortometrajes, cuál fue el motivo o cuál fue esa cosa ese aspecto que te llevó a grabar estos dos cortometrajes, Paul está acá y Lucía en el limbo? Bueno, Polela era el corto de tesis, yo lo hice en francés en Bélgica y quería hacer un corto muy simple, con solo dos personajes, porque sí, me pareció que un corto de escuela tenía que ser simple. ¿Y cuál fue la influencia? No sé, la verdad lo escribí sin saber mucho por qué, así como todas las otras pelis, pero a ver, era un corto muy frío, la Sí, cámara fija, como mucho control de los colores, yo creo que eh, también tenía una relación como lo que es la limpieza y la suciedad, ¿no? Es un personaje, una chica que tiene su universo muy controlado y llega su padre, que es un tipo que no tiene control sobre sí mismo, que está todo desfachado. sí, 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 exacto. No es de muy buen ver, digamos. Y hay una cosa del olor y todo, pero yo creo que ya ahí era un poquito, quizás, yo estaba sin querer hablando un poquito también de mí misma, ¿verdad? Porque yo creo que hice un corto en el que quise controlar mucho, mucho todo, porque era estudiante. Entonces, cuando hice mi otro corto, mi segundo corto, Lucía en el Limbo, pues intenté controlar menos y lo filmé en Costa Rica, que eso es algo que yo quería hacer desde siempre, que era regresar a Costa Rica a hacer pelis, porque yo sentía que no había visto suficientes pelis como filmadas en San José, y bueno, yo quería contar un poquito lo que fue haber crecido allá, y me tiré a la calle a filmar con el equipo, entonces ahí ya no se podía controlar tanto, y fue muy agradable, también muy gratificante, también como poder hablar un poquito, ¿cómo decirlo? Hablar de la adolescencia sin que sea una peli autobiográfica, pero sí teniendo como una relación un poco más
sentimental con los lugares que estaba filmando, ¿verdad? Que son, sí, sí, son las calles que me asustaban a mí cuando era adolescente, las calles de San José, en las que estás enfrentada a toda la tensión sexual, ¿verdad? Que hay ahí. Este, entonces sí, como que eso, esa fue la forma en que hice esos dos cortos. Eh, Siempre intentando tener efectivamente personajes muy humanos, pero cuando decís muy humanos, yo pienso como en muy, sí, defectuosos, muy ambivalentes. Yo creo que a veces Sí, los jóvenes tienden a simplificar a los personajes, entonces uno como espectador o espectadora solo se puede identificar a personajes que tienen como una línea o que, ¿verdad? Yo quisiera ver en el cine personajes que tienen muchas cosas y que se contradicen todo el tiempo y que son como, como es uno, ¿verdad? Uno es su primer traidor o traidora, ¿no? Entonces, sí. mm, vale, y hablando también un poco acerca de, no, de Paul está acá y Lucía en el Limbo, háblame un poquito acerca de Lucía en el Limbo, ¿cómo fue que apareció también este segundo cortometraje? Pues Luciana el Limbo es mi primer corto profesional. Ujú, Yo quería, como yo ya, a ver, yo me gané un premio con Paul Ela, Paul está aquí, ujú. un premio importante, entonces ya me habían contactado productores que me proponían hacer un largo. Y yo, pues claro, no quería, estaba como atrapada en un malentendido que era que los productores pensaban que yo era francesa y que iba a hacer mi cine en francés y con esta estética muy corismaki, ¿verdad? Muy fría. Sí, Pero en realidad no, yo soy, o sea, yo soy francesa, pero también soy más que todo costarricense. Tenía ganas de ir a hacer cine en América Central, en Costa Rica, sin actores conocidos y así. Entonces, muchos productores, para muchos productores eso no es muy atractivo. Entonces yo quería un poquito ver cuáles eran esos productores o productores con los que iba a poder trabajar haciendo una coproducción con Francia y Bélgica, pero que aceptaran que la peli pues es costarricense y que es una coproducción con Costa Rica. Y el corto lo hice así, es decir, lo hice con financiamiento de Francia y Bélgica y de Costa Rica. Y es mucho eso para un corto, una coproducción de tres países, es como un monstruo, es como un sí, Frankenstein, claro. Me imagino ¿verdad? que, me imagino, no sé, lo veo desde ese punto de vista y vos me lo puedes confirmar, que al ser de tres naciones diferentes, entra mucho lo que es el tema de las culturas, el tema de la producción, cómo se realiza en ese país, todo ese tipo de cosas también van a afectar o van a añadirle algo a lo que es el producto final, más en este caso que en ese producto audiovisual. Sí, es súper complejo y yo conozco directoras o directores que han dejado pelos en el alambre, ¿verdad? En ese tipo de configuraciones porque la relación de poder es complicada, porque cuando el dinero viene de Europa, pues uno tiene que traer equipo de afuera, entonces obviamente pues no es igual tener un equipo que es bilingüe, pero hablando un inglés neutro, espantoso, eh, ¿verdad? Y qué sé yo, o sea, es humano, un equipo de rodaje es algo muy humano, entonces es como muy difícil de manejar ese tipo de cosas. Entonces, fue un desafío, pero como que salió bien, o sea, tuve suerte de conseguir un equipo y de producción y un equipo en Costa Rica de gente bastante genial y como que aprendí mucho de esa experiencia. Digamos que para el largo ya hay cosas que hice de otra forma. Digamos, por ejemplo, pues filmé la peli con un fotógrafo tico, porque sí sentí que era mejor de pronto, no solo para el manejo del equipo, sino en la mirada, en la forma en que de pronto el director de foto, Nicolás Wong, iba a entender lo que yo quería filmar de San José, pero también de lo que es la clase media de Costa Rica. El fotógrafo con el que había filmado mi corto, que es también que es muy bueno, sin embargo, le costaba un poquito entender qué es esa clase media, porque es una noción un poco borrosa, difícil de delimitar, ¿no? Eso que vos decís es muy interesante porque eso también me imagino que es un aspecto que es un desafío para esa persona que realizó ese trabajo de fotografía para vos inicialmente, porque no sabe, digamos, o no tiene dentro de su conocimiento qué es, por ejemplo, la clase media. Tal vez en el lugar de donde proviene hay algún tipo de diferencias sociales, pero esa clase media que es muy propia de acá, de Costa Rica, por ejemplo, el fotógrafo que tú utilizaste, que es de nombre Nicolás, si no me equivoco, ¿verdad? Vos lo acabas de mencionar.
Él sí supo retratar muy bien esto, por lo menos a nivel de espectador yo lo sentí así, supo retratar muy bien todo lo que es esa parte de clase media que se encuentra en Costa Rica, en diversos sectores, tanto en San José como Alajuela, Heredia, y se retrata de muy buena manera. A mí me encantó cómo lo hizo y se ve súper genial a nivel No, te agradezco. Realmente estoy contenta porque sí, o sea, yo sí sé que es difícil. Con mi corto, por ejemplo, Lucía en el Limbo, había que filmar en un colegio y yo tenía un recuerdo del colegio en el que estaba yo, que era clase media, bueno, clase media alta, que era el Franco, pero que era un liceo un poco como el de los liceos burgueses, era el más como pobre, digamos, Sí, sí, alternativo. entiendo. Pero bueno, para mí esa era la clase media. Y cuando regresé, pues te estoy hablando de 12 años después de haberme ido a Europa, ya las cosas habían cambiado, ¿verdad? Esa clase media había un poquito desaparecido y así. Entonces, bueno, son todas estas cosas como muy específicas que aprendí a hacer, a tenerle cuidado a esos detalles, porque el diablo está en los detalles, pero Sí. una película pues la haces con detalles. Ok, no, perfecto. Y por ejemplo, ahora que ya hablamos un poquito acerca del comienzo de Valentina a nivel cinematográfico, con estos dos, con Paul Stacca, que como se menciona, o como debo de mencionar a la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, Paul Stacca también estuvo, si no me equivoco, fue premiado en Cannes, si no me equivoco, ¿verdad, Valentina? Si no me equivoco, Paul Stacca fue premiado en Cannes. Y además de eso, vamos a hablar ahora, vamos a adentrarnos a hablar un poquito acerca del filme como tal, de Tengo Sueños Eléctricos, que como le mencioné a la audiencia, este filme ha sido galardonado en muchas latitudes. Estamos hablando que este filme ganó el Festival de Tesalónica, estuvo también por ahí nominado en el Festival de Guadalajara. De hecho, el actor principal, Reinaldo Aymen, gana el premio a mejor actor, que me encanta cómo lo hizo Reinaldo. Reinaldo lo hace genial en esta película. Hablemos un poquito de Tengo Sueños Eléctricos. Valentina, me gustaría saber, y creo que a la comunidad también le gustaría saber, ¿cuál fue la inspiración que tuviste para Tengo Sueños Eléctricos y cómo te fue a vos en esa experiencia grabando en Costa Rica? Después de formarte académicamente, después de lograr dos producciones geniales, como lo es Paul está acá y Lucía está en el limbo, ¿cómo fue volver a Costa Rica y realizar tu primer largometraje y que te haya quedado tan genial? O sea, porque te quedó súper genial y es una historia que conlleva muchos matices, ¿verdad? O sea, no quiero tampoco adentrarme en mucho detalle con respecto a lo que es el largometraje, porque tal vez mucha comunidad de México, Argentina, Colombia no lo haya visto y aquí se lo estamos recomendando y se los estamos recomendando con la directora, con esta increíble directora que es de origen costarricense. Pero bueno, contame un poquito, ¿cuál fue la inspiración de Tengo Sueños Eléctricos y cómo fue el proceso en grabar en Costa Rica? ¿Cómo fue todo ese tipo de las escenas? Hay escenas geniales que se grabaron de noche, que se ven lindísimas, todo lo que es el tema de la creación del guión. ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, fue, fue, fue muy lindo. Pues, Sí, me imagino, fue precioso. no, o sea, no, realmente no sé cómo decirlo que es de forma un poco más interesante, No, pero dale. Así como te viene, así como te viene. no, no, Aquí estamos entre amigos. sí, digo, o sea, es que fui muy feliz, de verdad. Lo que yo quería era filmar San José y castear a toda la gente que conocía, ¿verdad? No, no solo actores. Es una peli dura, en realidad no es una feel good movie, entonces el guión era lo suficientemente duro como para que todo el resto del proceso pudiera ser agradable. A veces cuando le digo a la gente que fue lindísimo, que la pasamos súper bien, se extrañan un poco porque es verdad que el tema de la peli es como complejo, pero en realidad yo disfruto, o sea, uno sufre y es cansado y todo, fueron 7 semanas de rodaje muy intensas, pero como llevo muchos años viviendo afuera, el tener una excelente excusa para regresar a los lugares
en los que crecí, o a las cantinas que descubrí joven, o verdad, todos los lugares que me gustan de San José los fui a filmar. Por ejemplo, fuimos a filmar al Bar París, que bueno, no se ve mucho en la película, pero que es un lugar que me encanta y así. Entonces fue una super experiencia. En realidad lo bueno de Costa Rica es que es un país con una industria como incipiente, entonces la mayoría de la gente es joven, no es que sea Sí, gerontofo, ¿cómo se dice en español? que, que estén, Gerontofóbica. ajá, no, por lo menos estamos todavía, como decimos aquí, todavía estamos chamacos. Entonces, exacto. Entonces, es agradable porque no está nadie explicándote cómo hay que hacer las cosas, ¿verdad? Que yo detesto eso. Tenemos un equipo de gente joven y este, no sé, como que la, la, mm, no hay horizontalidad porque nunca hay horizontalidad en un equipo de rodaje, siempre hay una jerarquía igual, pero sí se sentía como un ambiente de mucha confianza y mucha amistad. Hicimos muchas fiestas durante el rodaje, porque todas las escenas de fiesta eran fiestas reales. Con los actores habíamos llevado un proceso de ensayo, entre comillas, largo antes, entonces ya teníamos una relación de confianza muy grande. Era casi que un relajo el rodaje. Yo No, hubiera no, o visto mis sea, actores. es que fueron escenas auténticas, llamémoslo así. Fueron escenas Sí, auténticas sí. donde se ve. No, y qué bueno, la verdad, Valentina, se nota en el trabajo final. Eso que vos mencionás es muy interesante, que vos decís, o sea, todos nos la pasamos bien en el set de rodaje. No obstante, la película como tal tiene un trasfondo algo complejo, algo que pueda herir susceptibilidades, porque lo puede hacer. No obstante, también yo considero que la película como tal es un producto que refleja de alguna manera u otra la sociedad también en la que nosotros vivimos, porque eso digamos, todo lo que sucede ahí, no es que estamos exentos de eso, porque sucede. Pero creo yo que de alguna manera u otra vos lo supiste plasmar muy bien. Como te digo, es una combinación de todo y como espectador eso se puede notar. Se nota por ejemplo, tanto Reinaldo como la coprotagonista la pasaron súper bien y que también vos disfrutaste el proceso de dirección y además de eso que ustedes entregan un producto audiovisual de muy buena calidad y eso se nota. Se nota como, por ejemplo, como los espectadores que tuvimos la oportunidad de ir a ver la película, la disfrutamos y además de eso, la forma en la que fue la galardonada en varias latitudes del planeta. Entonces, eso se ve, se nota mucho dentro de lo que es el proceso y el producto final. Valentina, también me gustaría saber una cosa. Grabando Tengo Sueños Eléctricos, ¿qué aprendiste vos durante el proceso de tu primera película, durante lo que fue hacer tu primer filme? Y además de eso, ¿cuánto duró el proceso de grabación? ¿Cuánto fue que vos te tomaste para realizar y para crear Tengo Sueños Eléctricos? Sí, voy a responder primero a eso por si me escuchara algún colega que se acuerda que el rodaje en realidad sí fue duro por momentos, que no tiene, soy loca. Sí fueron 7 semanas, de casi 6 días por semana, de muchas horas de trabajo. Fue un rodaje largo. Eh, Firmamos por orden cronológico, entonces a nivel logístico fue complicado para los equipos. Eh, y lo que aprendí fue que eso es bueno para la actuación, como intentar, es decir, un rodaje es algo muy complejo y uno para gastar menos dinero en general no filmas por orden cronológico, sino que filmas en cada locación, todas las escenas que tienes que filmar en una locación. Y lo que yo decidí con mis productores fue como darle una prioridad a la actuación, incluso a nivel de presupuesto, es decir, aunque fuera más caro filmar por orden cronológico hacerlo y también tener una preparación larga para la peli, es decir, es más dinero, mientras más meses, semanas preparas una peli, tienes que estar ahí y pagarle a la directora de casting, pagar el local en el que vas a verdad, mientras más tiempo tomas, más cuesta dinero, pero nos parecía que esa era la prioridad, era poder
darle a los actores suficiente confianza, espacio y libertad para tener una actuación la más natural posible, la más real posible. También trabajar toda la dimensión violenta de la peli, porque es una peli que es violenta y yo no quería que saliera nadie herido, ni a nivel físico ni emocional, porque también ir a explorar esos lugares de la violencia no lo dejan a uno indemne, ni a mí como directora, ni a ellos, y bueno, a los espectadores tampoco. Entonces, eso fue lo que aprendí, como que esas eran buenas intuiciones, y aprendí también. Mm, ¿Qué aprendí? Perdón, es que no sé No, una pregunta. tranquila, tranquila. No, no, no. No, Pues, pero digo, es que aprendí como a tenerme más confianza. Yo creo que lo difícil de dirigir es que uno duda y que uno tiene que tomar muchas decisiones y uno tiene que sufrir esa presión de llevar un equipo adelante a pesar de todas las horas de trabajo que son y de lo difícil que es, y que hay momentos en que estás filmando algo y pensás como esto es una mierda y todo el mundo lo piensa, es decir, si yo lo pienso, todo el mundo alrededor mío lo está pensando, y los actores y todo el mundo. Entonces es como no perder la fe, no perder el deseo, hay que ser, también manten- es un performance también, ¿verdad? creo que también, resumiendo un poquito lo que estás diciendo, es como mantener el enfoque, a pesar de que sucedan otro tipo de, surjan adversidades, también como mantener un poco lo que es el enfoque y también superar ese tipo de adversidades, como vos me los estás mencionando. Todo ese tipo de cosas ayudan, digamos, a lo que es el tema del desarrollo de lo que es la película. Vale, también nos gustaría saber, por ejemplo, durante todo lo que fueron estas 7 semanas de grabación, que vos me decís que fueron 7 semanas, 6 días cada una, solamente descansando un día. Ujú. ¿Cuál, algún tipo de particularidad que te haya pasado en el set de grabación? Por ejemplo, no sé, que les haya pasado algo cómico, algún tipo de anécdota, algún tipo de situación como que vos decís, mira, eso no lo tenía ni planeado. Algún tipo, pasó algo así en el set de grabación. Me imagino que sí, durante 7 semanas, 6 días, supongo que sí, tuvo que haber salido algún tipo de anécdota de esta índole. Sí. Estoy pensando en un montón, como que a veces cuando me preguntan eso no se me ocurre ninguna, entonces como tengo un montón, desde uno de los miembros del equipo que casi se desmaya debajo del traje del gorila porque te da demasiado calor, o la filmada en la tagada, que todo el equipo con la cama de todo el mundo se cayó, en fin, whatever. No, lo más divertido, digamos, fue una de las últimas escenas de la peli, hay un cuarto azul y pues el cuarto tuvimos que pintarlo así el día que íbamos a filmar o el día anterior y había que meter un gatito blanco en ese cuarto azul y claro, el gatito blanco se metió al cuarto azul y se restregó en la pared. El gatito blanco era un gatito azul. Entonces eso fue todo un tema. Para los que vieron la peli entenderán que es problemático. Sí. Con la metáfora que yo quería usar, era todo un tema. Y ese gatito se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba ese gatito? En fin, whatever. Se escapó después también, desapareció durante horas. Tuvo que buscarlo, fue un poco una catástrofe. Pero te digo, o sea, eso no es nada, realmente es como todos los gatitos que actuaron en la peli actuaron, hicieron lo que les pedíamos, o sea, era como un milagro. Yo no sé, yo no soy creyente, entonces no sé por qué me ayudó, no sé, me iluminó la divina La providencia. divina providencia. Realmente fue un super rodaje, fue durante la pandemia y sin embargo pudimos hacer las escenas de la tagada y todo porque fue un momento de pausa en los contagios, como que ya no habían contagios. Obviamente le hicimos prueba a todo el mundo, teníamos unas pruebas rápidas, pero nadie se enfermó de COVID, no le pasó nada a nadie. Y claro, justo cuando terminó el rodaje, todo el equipo, todo el mundo se enfermó, pero ya habíamos terminado. Entonces, tuve suerte de principiante, qué sé yo. No, eso que mencionas, Valentina, el tema de la grabación, bueno, fueron 7 semanas, pero ¿en qué transcurso fue? ¿Fue en el 2021? ¿Fue en el 2020? ¿Cuándo fue que sucedieron esas semanas de grabación? Finales del 2021, fue en Finales del noviembre, 2021. diciembre. Ajá. 2021, ok, finales del 2021, perfecto. Valentina, también,
al ver que Tengo Sueños Eléctricos es un producto cinematográfico de muy alta calidad, nos gustaría saber cuál fue tu experiencia al, al llevar esta película a diferentes festivales de cine, por ejemplo, en el de Tesalónica. Cuál fue ese aprendizaje que vos tuviste, que vos puedes decir, mira, aprendí mucho a llevarla acá, a competir con otros filmes? ¿Cómo fue tu experiencia llevando Tengo Sueños Eléctricos a este tipo de competiciones cinematográficas? Bueno, fue una experiencia interesante, como en cada país, o sea, los públicos son diferentes y tienen reacciones distintas. Eh, Creo que la peli es una peli muy visceral, pero también habla de la transmisión de la violencia y tuve a veces preguntas como muy filosóficas de públicos. En Corea, por ejemplo, la gente bueno, el público del festival al que fui era como muy cinéfilo y muy intelectual, entonces tenían preguntas como muy teóricas sobre cuál es la diferencia entre la rabia y la violencia o cosas así como que yo incluso sentía que no tenía la capacidad de contestar esas preguntas o de pronto gente, qué sé yo, un montón de psicólogos lacanianos me vienen a ver para hablarme o freudianos sobre todo, de lo que no se sana se repite y cuál es el trastorno de la personalidad del personaje. Y bueno, yo en realidad no tengo idea, pero me gusta ese tipo de reacciones porque siento que la película genera conversaciones y eso me gusta. Claro, ahora que la presentamos en Guadalajara, que de hecho efectivamente Reinaldo Amien se ganó el premio de Mejor Actor, pero también Nicolás Wong por la foto y la peli se llevó un premio de Mejor Peli Iberoamericana también. La peli generó creo que una reacción más emotiva porque yo creo que culturalmente tenemos muchas más similitudes con México, ¿verdad? Y todo el tema de la violencia machista, y ahí hay una cosa que le llega más a las tripas a la gente, ¿verdad? Con lo que es la relación a la poesía, tuve reacciones en Francia interesantes porque es un público también un poco literario y sin embargo la poesía en Francia es un género que está como muerto un poquito, o sea, la gente no lee poesía, o en cambio en América Latina es algo que todavía disfrutamos, digamos, es Sí. como una herencia más reciente, ¿verdad? Entonces, es que sí, fue muy interesante, fue confrontativo, también hay gente que le choca la peli, y en España tuve reacciones muy adversas de gente mayor, muy indignada, pero también gente joven que me exigían, ¿cómo se llama?, trigger warnings. Y bueno, también eso es una cosa difícil que uno tiene que enfrentar porque yo no soy la responsable de cómo se exhibe una peli en un lugar específico, de si le van a poner una clasificación o no. Pero bueno, eso generaba también un debate de qué es lo que se puede enseñar o no en una película, de cómo tu sensibilidad, la sensibilidad individual no tiene que ser más importante a veces que una problemática colectiva, ¿verdad? De hablar de violencia sexual, etcétera. Entonces, ha sido, o sea, estoy exhausta en realidad, esta peli no me pertenece ya, entonces genera debates a los que yo ya ni siquiera puedo contestar, pero yo creo que eso es lo bonito de acompañar una peli en festival y que la gente vaya al cine, ¿verdad? Porque ahora la peli está en plataformas, pero para mí es poco gratificante, es gratificante porque más gente la ve, pero no sé quién, no logro, no conozco al público que la ve, entonces es distinto, digamos, lo valoro también, pero ir a un festival y enseñarla o ir a un país para el estreno es una cosa muy bella y muy intensa. Y ahí está el cine, en ese lugar preciso, en Claro, esa cosa. de hecho, eso que mencionas es muy interesante porque las críticas, digamos, todo va a depender de la persona que ve una película, por ejemplo. En mi caso, cuando yo tuve la oportunidad de ver tu película, yo dije, mira, que muy buen producto audiovisual, me encantó todo lo que fue la historia y demás, pero puede ser que en alguna otra latitud, cuando alguna persona la vea en filming o, por ejemplo, que vos me comentaste, y también comentarles a la comunidad que nos está escuchando de Latinoamérica, la película va a estar disponible en Movie, ¿verdad? Va a estar disponible en Movie en agosto. Así Así es, es. así que para que los que no la hayan visto, nosotros no les hemos contado nada de la película, solamente les digo que es una película increíblemente bien hecha,
Pero para los que quieran observarla, los que nos están escuchando de otras latitudes o los que están de Costa Rica que no tuvieron la oportunidad de verla, pueden verla desde ahí, desde muy a partir de agosto. Pero como también, o sea, al ser un producto de gama mundial, porque al final de cuentas esto es Tengo Sueños Eléctricos, es un producto que no es una producción que se hizo en Costa Rica y se quedó en Costa Rica, no, estamos hablando que Tengo Sueños Eléctricos es algo que se produjo acá, pero que se está viendo en diversos lugares del planeta. Y las críticas siempre van a ser así. A pesar de que para algunos, por ejemplo, para la mayoría de las personas que han visto desde la película de Mi Círculo, de conocidos y amigos, les ha encantado, han dicho que es una película genial y yo estoy muy de acuerdo con ellos, pero también existen otras, con otro tipo de, otras personas con otro tipo de formación, otro tipo de pensamiento que pueden decir, mira, es una película que de alguna manera u otra puede herir mis susceptibilidades, pero bueno, eso es cuestión de cada persona, es cuestión de cómo vean la vida inclusive. Hablando un poquito y mencionándolo, Tengo Sueños Eléctricos es un claro ejemplo de que no voy a decir Costa Rica, voy a decir Latinoamérica en general. Tengo Sueños Eléctricos es un claro ejemplo de que en Latinoamérica podemos hacer buen cine y que se pueden hacer bien las cosas. Por ejemplo, en palabras de Valentina, ¿qué aspectos, ahora que ya trabajaste, por lo menos hablemoslo, tropicalicémoslo un poco, hablemos de Costa Rica, que vos ya trabajaste aquí, que creaste tu primer película y que la primera película fue galardonada y que es una película increíble? En palabras de Valentina, ¿qué podríamos hacer nosotros, los costarricenses, para mejorar lo que nosotros producimos a nivel audiovisual? ¿Qué podríamos mejorar? Vos que ya trabajaste aquí, ¿cuáles son tus puntos de mejora? ¿Qué podríamos decir? Mira, para realizar mejores películas tendríamos que sentarnos a escribir un buen guión, a tener una lluvia de ideas o, por ejemplo, a nivel de infraestructura, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podrías mencionar vos? Em, bueno, hay muchas cosas que mejorar, obviamente, pero yo creo que lo primero sería generar una cultura de actuación para cine eh, que, que falta en Costa Rica. Pero bueno, yo creo que eso es un detalle. Quizás así de forma más general, yo creo que tendríamos que autorizarnos a ser más igualados. Es decir, no sentirnos tan inferiores, no intentar copiar esquemas constantemente, solo intentar reproducir a películas de Hollywood, ¿no? Como dejar de copiar y autorizarnos a contar nuestras historias, a sentir que nuestras historias tienen valor, ¿verdad? La tuya, la mía, la de tu barrio, la de tu mamá, la de la historia política de tu provincia, qué sé yo, ¿verdad? Como sentir que esas pueden ser historias apasionantes y que incluso nuestras propias emociones, las que vivimos, porque tenemos vidas quizás ordinarias, pero en las que no carecen de emociones muy fuertes, ¿verdad? Es como yo cuando escribí mi peli pensaba como, bueno, esto es también una historia de un divorcio, no hay nada más ordinario que eso, pero un divorcio puede ser una cosa shakespeariana terrible, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que yo le diría a los aspirantes a cineastas ticos es que sean igualados, que piensen que son el centro del mundo, que sus historias son legítimas, válidas, que pueden interesar a cualquiera, porque eso fue lo que pasó con la mía, que la pude enseñar en Corea, en Rumania, en Serbia, y siempre hubo alguien en la sala que se sintió, que se identificó. Entonces, Eso que mencionas, Valentina, es muy interesante y, y lo considero también que a pesar de que una historia sea cotidiana, como vos mencionás, tal vez el tema de un proceso de separación, tal vez mucha gente dice, mira, es un tema que se da diario, pero como vos decís, puede volverse en algo catastrófico y en una historia que pueda llevar diferentes matices. Eso que vos decís es muy interesante y me gustaría recalcarlo que las personas que están o que estamos interesados en realizar una producción cinematográfica, tenemos que creernos la historia que estamos haciendo. Y creo yo que vos tuviste esa virtud increíble
para realizar tu película. Que como te digo, creo yo que ha sido la producción más influyente a nivel costarricense de los últimos 10 años. No ha habido ninguna otra película costarricense, si no me equivoco, que haya representado tanto a esta pequeña nación de América Central en diversos lugares y en diversas latitudes, inclusive hasta ganando premios. Es muy interesante y creo yo que para la audiencia tenemos que tener el enfoque de que al final de cuentas el cine es contar una historia, es contar lo que nosotros queremos presentarle al espectador en pantalla. Valentina, también nos gustaría saber un poquito cuáles son tus aspiraciones y metas a largo plazo como directora de cine. ¿Qué se viene ahora después de este inmenso y apabullante éxito que fue Tengo Sueños Eléctricos? ¿Cuáles son los siguientes proyectos que todos esperamos, porque yo también lo espero, proyectos de Valentina Maurel para estos próximos años? Bueno, estoy escribiendo otra peli, eh, pero ahí va. Pero creo que a largo plazo lo que me gustaría es, sí, como seguir haciendo cine en Costa Rica y que el cine costarricense se desarrolle y exista. O sea, sí me siento, no veo cómo podría yo seguir teniendo una trayectoria como directora sin que eso suceda. O sea, no podría seguir haciéndolo sola. No estoy sola, además. Bueno, hablaste de mi peli, pero en realidad sí hay otras pelis que han viajado mucho, ticas. Está Clara Sola, por ejemplo. Clara Sola, sí, disculpa, Clara Sola, tenés eso. Hay algo, está pasando algo, o sea, yo no soy, no nací, no salí de la nada. Y eso es lo que sí siento que hay que poder entender. Mi aspiración sería a que eso lo entienda también el gobierno, ¿verdad? Como que lo entienda todo el mundo, que uno no está solo como artista, uno nace como de un contexto que hace, que hace posible que uno pueda hacer las cosas. Entonces, mi meta a largo plazo sería como poder involucrarme más, aunque no vivo en Costa Rica, porque necesito no vivir en Costa Rica para poder hacer cine en Costa Rica. Esa es mi relación de amor-odio con Costa Rica, pero que es de mucho amor en realidad. Pero mi meta sería como poder formar parte de esa nueva ola de cine tico que ojalá exista, porque podría morirse en el embrión, como embrión, en el estado embrionario, quiero decir, ahorita mismo, con lo que está pasando con cultura, etcétera. Entonces, eso es como así lo veo. Estoy escribiendo otra peli, pero no sé si voy a poder hacerla en coproducción con Costa Rica por todos esos motivos. Y si no puedo, quizás no la hago. Eso es como ¿verdad? Eso es como mi miedo ahorita. Sintetizando un poquito lo que acabas de decir, vos crees, en ese tema de escribir, de generar ideas para un segundo largometraje, pero vos querés hacerlo acá en Costa Rica. Ajá. Si no Sí, es aquí, si no es en Costa Rica, no lo haces. si no es en Costa Rica, no hago esta otra peli. Quizás sigo haciendo pelis, no sé dónde ni cómo, pero mi deseo de cine está muy vinculado a Costa Rica. Muy a pesar mío, así, me encantaría ser más flexible, pero en realidad siempre termino deseando un barrio, una calle, un lugar, un personaje que tiene que ver con Costa Rica. Y por Entonces, ejemplo, Valentina, digamos, por ejemplo, vos mencionaste algo muy interesante nada más. Eh, entonces, por ejemplo, en Costa Rica, las opciones para hacer cine como tal, todavía estamos muy, muy limitados. ¿O vos crees que, por ejemplo, deberíamos de, digamos, de que el gobierno o que otras entidades, no solo gubernamentales, sino inclusive hasta privadas, tendrían que incorporarse un poco más en todo lo que es la creación de este tipo de producciones audiovisuales? sí, o sea, a nivel privado, no sé, porque yo entiendo que es difícil invertir en un cine que es artístico, que no llena las salas, ¿verdad? Por eso yo sí siento que el sistema francés es muy interesante. O sea, las películas, los blockbusters, las entradas financian el cine de autor, en realidad. Y hay fondos suficientes para financiar la escritura, para financiar los cortometrajes, etcétera. Cosas que en Costa Rica suena un poco utópico, pero que en realidad podría suceder si se considerara el cine también como que tiene un valor político, es decir, representa culturalmente a un país, lo posiciona en el mundo, ¿verdad? También. Entonces, yo creo que falta un poquito como de esa cultura, como de ver el cine como algo valioso también a nivel
A nivel económico también es extremadamente valioso, pero tiene que venir de una iniciativa un poco del gobierno, por ejemplo, de crear un incentivo fiscal para que las empresas privadas puedan invertir en cine y pagar menos impuestos, qué sé yo, cosas así que se hacen en Europa. Lo que pasa es que el cine es un arte caro, entonces dependemos de ayudas, dependemos de fondos, dependemos de iniciativas público-privadas, pero no se puede hacer cine de la nada. Se puede hacer cine guerrilla, pero mi aspiración a largo plazo es no hacerlo, es no hacer cine guerrilla, sino poder vivir de ese arte. Puede sonar un poco utópico, pero yo creo que de eso se trata. Es decir, no existiríamos como generación de cineastas ticos si nadie hubiese soñado con hacer cine. Y yo creo que eso fue lo que hicieron los que estaban ahí antes que nosotros. Claro. Valentina, también me gustaría saber qué es lo que vos opinás con respecto a lo que es la representación de la mujer en la industria cinematográfica. Cuál es la visión que vos que podrías mencionar y que nos podrías decir que para que dentro de, mejor dicho, en aras de promover la diversidad y la igualdad en el cine, digamos, vos, ¿cómo ves el rol de la mujer en en la industria cinematográfica, siendo una directora tan galardonada como, por ejemplo, con esta película? Bueno, mm, yo lo que sí creo es que hay que desempolvar un poquito todo lo que son los comités de selección, los productores importantes de las industrias de cualquier país. Sí siento que a nivel de representación hay avances, hay cada vez más películas cuyos personajes principales son mujeres, pero yo siento que es casi que una pantalla un poquito a veces, que lo que es un problema es que las personas que deciden de qué película se financia o no siguen siendo mayoritariamente hombres de una cierta edad, que tienen su legitimidad, su derecho de estar ahí, pero sí se necesita más variedad porque sí hay una diferencia de sensibilidad, es decir, yo incluso yo con mi peli he visto como, he sentido una cierta condescendencia a veces de ciertas personas con poder, de ciertos hombres con poder que consideran que los temas íntimos no son tan ambiciosos, no son tan importantes. Entonces, como que eso todavía siento que no hemos avanzado tanto. O sea, yo antes no lo habría dicho así, antes yo pensaba que en realidad yo era igual que un cineasta hombre. Lo pensaba de forma muy naif, que todos teníamos nuestra oportunidad de hacer nuestras películas, pero sí me di cuenta haciendo esta peli, a la que he leído muy bien, que sin embargo a veces eh, veo como es considerada como una peli poco ambiciosa, una peli menor, porque es una peli que habla de la intimidad y esas cosas. Eh, y me parece que eso es un error. O sea, una película porque tiene una mirada femenina no es menos ambiciosa o no es una peli que es una peli femenina y ya, es una película como cualquier otra. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con las personas que deciden cómo se financia una peli o los programadores en festivales, como que todavía eso falta un poquito como que haya más igualdad, equipos más mixtos y así, pero por ahí va. Lo único que yo siento también a veces es que estamos como llegando a un estancamiento, como que de pronto también ahora la temática feminista es recuperada un poquito como de forma un poco artificial, ¿verdad? Como que se aplican cuotas que en realidad tienen que ver con la selección de películas, 50% de películas hechas por mujeres y otras hechas por hombres, pero entonces se publica que se hizo el esfuerzo de escoger 50% de películas hechas por mujeres y eso es muy condescendiente, es como que, si estás ahí es porque es una película hecha por una mujer, no sé, mi respuesta no es clara porque no sé muy bien qué hay que hacer, pero lo que sí sé es que no estamos ahí todavía. Ok, no, no, perfecto. Considero que, por ejemplo, en el cine, todo lo que es ese tipo de cosas van a hacer, digamos, tenemos que ir en crecimiento, en constante crecimiento y tenemos que ir en constante evolución, como todo lo que es la industria cinematográfica. Además de eso, digamos, todo de avanzar tanto a nivel de industria cinematográfica como a nivel de sociedad. Valentina, además, ya como para ir finalizando,
esta increíble entrevista que hemos tenido el día de hoy. Gracias a vos y por darnos de tu preciado tiempo. Nos gustaría saber, además de creérsela, porque básicamente eso fue el consejo que vos le diste a la gente y estoy totalmente de acuerdo, además de creerse una historia, ¿qué otros consejos le podrías dar a la gente que quiere convertirse o los que nos queremos convertir en directores de cine? ¿Qué puedes decirles? Además de creerse una historia, ¿qué otros aspectos deberían de valorar para llegar a esa meta? Em, bueno, puede sonar un poco raro, pero que vean menos cine. O sea, no, no es eso. El cine siempre habría que poder ver más cine, porque el Ujú. cine que llegan a las salas o a las plataformas incluso es poco, no es el mejor a veces. Pero sí creo que en realidad todas las influencias son buenas, todas las inspiraciones son buenas. Vos me hablaste, por ejemplo, de tu comunidad también se interesa en lo que son las historietas o la música, etcétera. Sí, Pues a mí me gustaba también el cómic y las BDs francesas, etcétera. En un momento incluso pensé en hacer eso, pero también me gusta la poesía y me gusta el teatro y me gusta eh, la gente, me gusta ir a la fiesta, o sea, me gusta la vida. Y sí, yo creo claro. que lo único que quiero decir con eso es como que yo le daría un consejo a alguien que quiera hacer cine como de que no ignore esos lugares posibles de inspiración, ¿verdad? Porque siento que a veces los cineastas, bueno, sí, las personas que quieren hacer cine, como que lo que tienen es un montón de referencias cinematográficas y quieren reproducir pelis de Tarantino o incluso, a ver, referencias un poco más rebuscadas, qué sé yo, Jodorowsky, whatever. O Tarkovsky o algo así por el estilo. Jodorowsky, sí. O sea, está bien, pero ya, o sea, todos hacemos lo mismo, si todos vemos las mismas pelis y todos intentamos reproducir a Tarkovsky es muy aburrido. Este, y no solo es aburrido incluso para uno mismo. Entonces, intentar, qué sé yo, leer cómics, interesarse en la historia de tu mamá, escuchar música escribiendo, leer poesía, irse a emborrachar de vez en cuando y llorar y reír. Yo creo que eso es un buen bagaje para escribir en todo caso. Valentina, también dentro de lo que es, bueno, ya vos tenemos dentro de lo que son los futuros proyectos para Valentina, hay una película en proceso que Valentina nos dice que si no la graba en Costa Rica no la hace y hace otros proyectos cinematográficos. ¿Cuál es el, digamos, no sé, pero nos gustaría saber cuál es el tema que por el que vas a hacer ese segundo largometraje? ¿Qué es lo que quieres abarcar ahora? Bueno, es verdad que no hemos hablado mucho de Tengo sueños eléctricos, pero Tengo sueños eléctricos es de una relación a un padre. No, es que, vale, digamos, también la idea es que la comunidad vea la película. Nosotros no, yo por eso no me adentré más en lo que es la parte de la producción, porque queremos que la gente vea y que la gente se asombre cuando vea Sueños Eléctricos, porque se va a asombrar. Ustedes van a decir, esa muchacha, esa señorita que estaba con Alfonso, fue la que produjo Sueños Eléctricos. Sí, ella es. Ella es la mente que está detrás de todo esto y eso es lo que queremos que suceda con el largometraje. Por eso no hemos andado mucho en lo que es el tema, pero sí es una relación entre padre e hijo. También, como te digo, no queremos ahondar en ningún tipo de spoiler para que la gente se sienta y diga, mira, me encanta esta película o que emita la opinión que tenga, pero que la vea. Como Me te, parece como te, fantástico. sí, como te mencionaba, entonces, ¿cuál es ese tema que va a abarcar ese segundo filme? Bueno, va a hablar como de una relación compleja, una madre. Es como personajes similares a los de mi primera peli, pero no exactamente los mismos, pero trata como de una familia que quiere deshacerse de una casa en la que hay demasiados recuerdos, en un barrio en el que pasan cosas extrañas, de los cuales hay como un ladrón misterioso que se mete a robar a las casas que le dicen la bruja a los techos. Más o menos, no sé qué más pasa en la peli, pero por ahí va y lo que quiero es filmar. Creo que quiero filmar un barrio que se llama San Francisco de Dos Ríos
Sí, mira, sí, Sí, estamos muy cerca. San Francisco de Ríos es aquí nomás. parece un barrio muy fantasmagórico, no sé, tiene algo muy raro que me encanta, una quietud muy inquietante. Entonces, por ahí va. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Valentina, como para ir cerrando ya esta entrevista del día de hoy, me gustaría preguntarte tres cosas que hayan marcado a Valentina. Y estas son las siguientes. Me gustaría que me dijeras cinco directoras o directores que hayan influenciado a Valentina. Sí, bueno, sin ninguna duda, Lucrecia Martel, Ujú. Cassavetes, Louis Malle, es un director francés, Clever Mendoza, director brasileño, y Catherine Breillat, es una directora francesa. Entonces, no sé si conoces algunos de No, no, los no, que... perfecto, perfecto. Sí, yo he escuchado mucho del cine. A mí me gusta mucho el cine francés en general. Creo yo que el cine francés se columpia mucho en lo atrevido, en lo que puede herir sus susceptibilidades. Por ejemplo, alguien que por ejemplo, que siempre se ha encontrado dentro de lo que es la palestra del cine, que es muy reciente, contemporáneo, como Gaspar Noé, franco-argentino que se ha manejado mucho en este tipo de temas. A mí el cine francés me encanta y el brasileño también me gusta bastante. Eh, cinco libros representativos para Valentina. ¿Cuáles han sido esos cinco libros que Valentina ha dicho son con los que yo podría vivir en una isla completamente sola? Sí, eso está difícil. Porque lo que pasa es que yo, bueno, he leído a veces más poesía que novelas, pero Perfecto, perfecto. Lo que te haya representado a vos, digamos que vos decís, esto me encanta. Leer la poesía del siguiente autor. sí. ¿Cuál ha Bueno, sido? yo diría que Los elementos de la noche de Sí, José Antonio Pacheco, que es un poeta mexicano que me gusta mucho, muy conocido. Franco Jara es un poeta gringo que lo menciono porque me acuerdo el nombre del libro, es que eso no me acuerdo el nombre de los libros, Lunch Poems se llama. Hay un libro que leí joven que se llama La desobediencia de Alberto Moravia, que es sobre un adolescente que decide dejar de comer. Está muy bueno. Eh, Llevo tres, ¿verdad? Eh, Ask the Dust de John Fante. Es una novela de un escritor gringo muy cruda. Bueno, muy cruda, no, como un poco dura, en fin, sobre un chico joven que quiere ser escritor. Eh, y El amante de Duras. De Duras, sí, que lo leí. perfecto. Y Valentina, para cerrar, ¿cuáles han sido los cinco filmes más representativos para vos? ¿Cuáles son esos cinco películas que vos decís tienen que estar siempre en, en mi colección de cine? Eso está más difícil porque uf, hay muchas pelis, pero bueno, La Niña Santa de Lucrecia Martel definitivamente este, es inamovible esa de mi lista de pelis con las que me iría sobre una isla desierta. Eh, el- la balada de Bruno se llama Strosek, es una peli de Herzog, se llama La balada de Bruno en francés. Eh, el Souffle au cœur de Louis Malle. Todo el mundo va a pensar que estoy loca. Digo, si alguien la No, no, vio, no, 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 no. Aquí también, aquí no van a pensar eso. Más bien estamos aprendiendo todos como comunidad. es una linda peli, es una peli como muy, es un director francés muy como rechazado de la Nouvelle Vague, con una culpabilidad de burgués, y bueno, a mí me encanta. Supongo que alguna peli de Catherine Breillat, hay una peli muy poco conocida que hizo para la tele, que se llama Brève Traversée, es también una peli sobre una mujer mayor que tiene una relación con un adolescente. Entonces siempre todas las pelis hablan de lo mismo. En realidad soy monotemática. Y hay una peli de Fassbinder que se llama El derecho del más fuerte, se llama en francés, pero en inglés creo que se llama Fox and His Friends.
y es una peli sobre una relación de amor que está intoxicada por el dinero, por la relación, la imposibilidad de la relación de clase. Es una peli como muy dura, pero muy bella también, porque Fassbinder es un gran romántico también, parte marxista. Bueno, yo soy una snob, solo me gusta el cine muy poco comercial, pero No, no no, lo no, es perfecto, perfecto, propósito. perfecto, no, no, perfecto. No, y así, digamos, así aprendemos todos comunidad, así podemos también buscar ese tipo, porque digamos, yo te soy sincero, algunas no las he visto. Sí Bueno, sé, a sí ver, sé. déjame ser más latinoamericana. Te prometo anarquía. Te prometo Ajá. anarquía. Es una peli que me encanta. No sé si la viste. Te prometo anarquía. No, Sí, esa todavía no la he tienes que visto. verla, tienes que verla. Es una gran peli. Ok. Es una peli mexicana. Bueno, sí es una peli mexicana, sí. Guatemalteco-mexicana. No, Ahí se perfecto, las dejo. Ahí se las dejo. perfecto. Esa tenemos que buscar la comunidad. Valentina, de verdad que para mí ha sido un honor enorme poder tenerte en estos casi 60 minutos con nosotros. De verdad que ha sido un privilegio. Gracias a toda la gente que también estuvo con nosotros, a toda la comunidad de Luces Club. Acabo de resaltar que esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube. También van a aparecer, por ejemplo, todas las recomendaciones que nos acaba de dar Vale en nuestro también canal de TikTok. Entonces, por ahí nos pueden buscar por ahí. A Valentina la pueden buscar en Instagram. Valentina sale como, si no me equivoco, Valentina-Maurel. Ahí pueden seguir todo el trabajo de ella, de todos sus futuros proyectos. Y como les digo, la idea también de esta entrevista es que la comunidad colombiana, argentina, peruana, mexicana, salvadoreña, nicaragüense e inclusive la costarricense o española que también nos sigue, que no han visto Sueños Eléctricos, puedan hacerlo. Tengo Sueños Eléctricos es una película bastante muy buena, está muy bien hecha. No es porque tenga aquí a la directora, sino que mis amigos, los que están viendo la transmisión, saben que siempre lo he dicho y que he tenido la oportunidad de tener a esta gran directora de cine costarricense el día de hoy con nosotros. Valentina, ¿algunas últimas palabras para la comunidad? ¿Algo que quieras mencionarles? No, de todo, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, comunidad, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y como les digo, esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube y va a estar aquí también en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, Valentina. Gracias a vos. Que estés muy bien. Igual.